quiero presentarles a Camila Salas. Camila Salas, ¿estás como a prender la cámara o no? ¿No, no estás? Eso. Desmuteate, Hola, Camila. ¿cómo están? Bien, ¿y tú, Camila? Bueno, Bien. hola a todos, en especial a la otra Camila que se llama Camila Espíndola, que es la única persona que prendió la cámara. Eso siempre se agradece, Camila. Hola, Siempre. ¿cómo están? Bienvenida. Bienvenida a todo el resto también, pero siempre se agradece porque si no uno piensa que está hablando con una especie de abismo digital negro y desolador, ¿no? Así que le agradecemos a todos quienes prenden. Aquí hay dos personas que quiero presentarles antes de presentarle a César. Y una es Camila Salas, que es nuestra diseñadora instruccional y multimedia del departamento de Hemato-Onco de la UC. Ella armó la plataforma de Moodle a la cual deben acceder para ver los videos, la bibliografía, etc. Y ella va a poner un video donde yo Papá, explico ¿vas a ir tú al la carrito? historia del diplomado. Eh, Camila Casas, atenta que estás igual que Miguel Mena. Camila Casas, Miguel Mena. Bueno, Camila Salas silencia a Camila Casas y a Miguel Mena por si acaso. Hemos tenido muchos chascarros con eso. Muchos chascarros. La gente está haciendo las cosas más impresentables mientras pone un ya. Entonces, Camila Salas va a poner un video en la plataforma donde explico la estructura del diplomado y les hago una pequeña introducción a lo que nos motiva a hacerlo, ¿no? La idea de por qué hacer este diplomado. Así que por favor vean eso y por mientras, conténtense con saber que hoy tenemos dos clases espectaculares por streaming en vivo eh, y que después van a tener que ver varias clases grabadas, pero que están grabadas de una manera fantástica. ¿Ya? Camila silencia a Emelina García. Todas las clases que son en vivo necesitan que ustedes marquen su asistencia y si bien nosotros podemos sacar la asistencia por Zoom, eh, como muchas veces tienen nombres que no son los que corresponden con ustedes, cosas como iPhone u otros, vamos a tener que pasarles un enlace donde marquen su asistencia que se lo acaba de pegar la Camila en el chat, ¿ya? Para que se metan ahí y marquen su asistencia antes, o sea, de cada sesión sincrónica. Ya. Entonces, Camila Salas, link de asistencia. Camila Salas, muchas gracias. Cada vez que se comuniquen con nosotros a través de la plataforma, por favor, copien a Camila Salas. Camila Salas es la reina. Ya, ya, eso. Gracias, Camila Salas. Aplausos de Zoom para Camila Salas. Aplausos de Zoom para Camila Salas. Muy bien. La segunda persona importante, Astrid Yáñez, nuestra coordinadora de educación continua UC. Astrid Yáñez es con quien muchos de ustedes interactuaron para inscribirse. Ella es la que lleva este diplomado desde educación continua, la que permite que haya certificados, la que nos ayuda también desde las sombras, a veces, porque a veces sale de las sombras, como hoy. Así que muchas gracias, Astrid, estas dos personas importantes que ustedes conocieran. Y las otras personas que son importantes que conozcan son nuestros docentes coordinadores de cursos, los cuales yo se los voy a presentar personalmente cuando llegue el momento, ¿no? Por ahora basta con que se contenten de nuevo con que vamos a tener dos clases muy buenas hoy, en vivo por streaming, y después van a tener que ver también dos clases súper buenas pero grabadas, ¿ya? Y más o menos la mitad de las clases del diplomado son grabadas. Así que eso, producto de feedback repetido por los estudiantes que querían un poco más de flexibilidad, así que estamos contentos con esta propuesta que involucra Miti Miti. Y lo que sí, como les dije, hicimos un esfuerzo bien grande con los videos, así que espero que les gusten, porque hacer guiones no es nada fácil. Después ir a grabar, maquillaje, toda esa cuestión uno se estresa, ya uno que no está acostumbrado a la tele se estresa. Entonces, todo esto ha sido para brindarles el mejor producto posible. Ya, eso. Aplauso de Zoom, entusiasmo, 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 sí, entusiasmo, bien, muy bien. Entonces ahora les voy a presentar a un gran amigo mío y profesor que nació en Hualpén, cerca de Concepción, ¿ya? Nació en Hualpén. Y de Hualpén para el mundo, él estudió en la Universidad de Concepción primero y después llegó con la maleta cargada de sueños acá a la Católica a hacer oncología, por allá por el año 2001, ¿no, César? César, desmuteate, 2001, ¿sí o no? Mira, es tanto lo que no conozco. ¿2001, de verdad? Sí, El mismo año que lo Odisea en el espacio, César llegó a estudiar oncología en la UC y ahí se quedó
y él es profesor asociado de la Facultad de Medicina en la carrera ordinaria. Ha estado a cargo de muchas cosas docentes. Estuvo en Estados Unidos un tiempo formándose en diversos matices del cáncer de mama, ¿no? Y ahí estuvo harto en el laboratorio y ahí generó un acervo de conocimiento y una comprensión de la carcinogénesis del cáncer que la encuentro interesante. ¿Cómo está esa presentación, César? Bueno, él ahora trabaja en cáncer de mama sobre todo, investiga, hace todo lo que hay que hacer para ser un buen académico, pero además hace buenas clases, tiene un humor tipo Felo, como que dice cosas serias y son chistosas. Y la gente se ríe como medio retroactivo porque no saben si es broma o no es broma. Ya tiene como ese humor, que igual me gusta ese humor. Y él va a hacer una clase ahora, yo voy a estar ahí viendo para divertirme y para aprender un poco, reforzar conocimiento. Y cuando él termine su clase, yo voy a estar moderando unas preguntas que le vamos a hacer. Camila Salas, déjame a mí de anfitrión, ¿no? Para que no tengas que estar. Yo estoy aquí estresado mirando, cortando micrófonos. Y dale posibilidad a César para que comparta la pantalla. Y eso, pues bienvenidos y bienvenidas. Les vamos a mandar una mini encuesta para que nos cuenten dónde trabajan y qué expectativas tienen. Ya, eso va a ser pronto. Y mientras le doy la bienvenida a César, de nuevo, digamos, las clases quedan grabadas, las que son en vivo por streaming, así que vamos a empezar a grabar. Y eso, bienvenido César y muchas gracias por tu participación y por todas tus enseñanzas en ese momento, cuando me enseñaste todo este arte. Gracias. Ya, pues, Vámonos. muchas gracias, José. Bienvenido a todos. Gracias, Camila, por los recordatorios. ¿Cuánto tiempo tengo para la clase? ¿2 horas me dijiste? 4 horas y media. No, mira, Excelente. la idea es que cuando se acabe tu clase tengamos unos 10 minutos de preguntas y eso no termine más allá de las 6:30. Ah, no, va a terminar. Ya, pues. Bueno, muchas gracias a todos. Efectivamente, como decía José, yo trabajé en algún momento en el laboratorio, digamos, en el bench, como dicen los gringos, ¿cierto? Con líneas celulares, con modelos de animales, de ratones, digamos, inmunosuprimidos, y haciendo trabajo en laboratorio. Y eso tal vez de alguna noción, a mí al menos, de que muchas de las cosas que les voy a contar, no es que yo las haya hecho directamente, pero sí mucha de la ciencia básica que subyace esto desde el punto de vista preclínico, sí efectivamente lo trabajé en el laboratorio en alguna vida pasada, hace muchos años atrás. Ahí está mi correo, pues si alguien me quiere escribir, qué raro que eso ocurra, pero realmente alguien escribe. Eso es como un gatito por ahí, me interpreto yo, ¿cierto? Un gato preclínico, eso no. Bueno, vamos a hablar de esto, de modelos de carcinogénesis. Ustedes saben que no existe un modelo humano, ni va a existir tampoco, espero, que nos diga cómo evoluciona el cáncer en una persona viva real, ¿cierto? Entonces, mucho de lo que nosotros sabemos de cómo se desarrolla el cáncer viene de modelos, incluso modelos matemáticos, modelos de algoritmo, hoy día en inteligencia artificial, modelos, ¿cierto?, simulados de cómo se produce el cáncer. Y esos modelos tratan de interpretar lo que ocurre en la historia natural de un cáncer. Vamos a hablar de estos biomarcadores o marcadores de cáncer, los hallmarks of cancer. Ustedes van a ver mucho esta frase, por eso la puse en inglés, porque mucha de la bibliografía que encuentren o que lean va a ser titulada así, que son cuáles son las marcas características del cáncer. Vamos a hablar un poquito de carcinógeno y de aplicación. Entonces, ¿por qué nos da cáncer? Y esa es una pregunta que nos hacemos nosotros mismos, que nos hacen nuestros pacientes, los familiares de nuestros pacientes, los estudiantes, ¿cierto? Eh, la televisión, plum.com, en todas partes, y por qué da cáncer, y ustedes van a escuchar un montón de teorías. Algunas de ellas tienen sustrato científico demostrado y otras no tienen, pero tampoco pueden ser necesariamente falsas, sino que hay muchas cosas que nosotros no sabemos, de las cuales hay poca evidencia, de las cuales hay poco estudio, por motivos múltiples, falta de información, ignorancia, incapacidad nuestra de juntar datos, pero así como la investigación de datos múltiples ha avanzado, ¿cierto? Hoy día yo espero que en los próximos años
vayan apareciendo nuevas teorías de por qué nos da cáncer que no solo junten evidencia médica, científica dura, sino también otros aspectos que a veces no sabemos cómo tabular, que a José Peña le encantan, como el factor, por ejemplo, biopsicosocial, ¿cierto? Lo que comemos, lo que no comemos, etcétera, en algo más fino, ¿cierto? Porque sabemos hoy día, claro, que la grasa saturada, que el alcohol da cáncer, aumenta el riesgo de cáncer, pero probablemente hay hábitos que tenemos que son más sutiles, que también probablemente se asocian a cáncer y que en los próximos años vamos a conocer cuando tengamos muchos datos, mucha información y la capacidad de analizar toda esa información. Entonces, la carcinogénesis es el desarrollo del cáncer, el cómo se genera un cáncer. Y hay varios modelos de carcinogénesis que no son excluyentes y que sirven para explicar por qué se produce el cáncer y para entender por qué uno podría hacer prevención, screening, diagnóstico precoz, ¿cierto? Para eso sirven estas teorías y pueden ser aplicadas en lo mismo. Entonces, están estos cuatro modelos de Fogelstein, de Knudson o de dos golpes de cancerización de campo y el modelo que suena más feo, pero así nomás se llama de mala suerte. En inglés suena mejor, pero en español es el modelo de la mala suerte. Entonces, en la rueda uno podría preguntar, mencione términos pareados o describa, ¿sí? O cuál de estos corresponde a un modelo de carcinogénesis que hayamos visto en la clase. Están estos cuatro. Hay más todavía. Estos son los más clásicos. El modelo Feuerstein, que probablemente el más conocido, yo cuando, como decía José Peña, partí la beca oncología hace más de 20 años atrás, ya existía este modelo, el modelo Feuerstein descrito, y lo que describe el modelo Feuerstein principalmente es la evolución del cáncer colorectal, que es un cáncer, ¿cierto?, que ha aumentado mucho su incidencia. Y ahí ustedes ven que con los años, ¿cierto?, hay una mucosa del colon normal, que es lo que se ve en el primer gráfico, después aparecen algunas mutaciones, por ejemplo, adenomatosis, poliposis coli, un gen entre los 30 y 50 años de edad, y va apareciendo un pólipo, o sea, como coliflor, como repollo que se ve ahí, ¿cierto?, en la mucosa. Después aparecen otros cambios genéticos, y esos cambios genéticos se asocian a alteraciones visibles al ojo humano, como las que ustedes ven ahí, o al microscopio, y entonces el cáncer va progresando. Alteraciones genéticas al transcurso de los años y tienen un correlato anatómico patológico, ¿cierto? Hasta producir un cáncer. Es el modelo de Fogelstein de la secuencia adenoma, pólipo, carcinoma. Y por eso la colonoscopia, ¿cierto? Un examen que puede detectar pólipos de colon, o sea, lesiones que son precursoras de cáncer precozmente, sacarlos, ¿cierto? Y evitar cáncer, y por eso se transforma en un examen de screening de tamizaje muy costo efectivo. Esto supone que pasan décadas en años. Ahí está el modelo Hobbit y cómo podemos llegar al final, ¿cierto? En este modelo de un epitelio normal, a un adenoma pequeño, un adenoma grande, a un cáncer, ¿cierto? Y se ve como en la foto de la colonoscopia que está ahí, con estos pólipos, ¿cierto? Irregulares, feos, que sangran, qué sé yo. Y por eso entonces que se sugiere hoy día una colonoscopia de screening, ¿cierto? Se ha ido bajando antes se sugería después de los 50 años, hoy día incluso a los 40, 45 años. Así que si hay audiencia aquí que tiene 40, 45 años, es bueno que le pregunten a sus médicos si tienen una indicación de hacerse una colonoscopia de screening para detectar lesiones que son precursoras, preneoplásicas, pólipos adenomas pequeños, antes de que esto se transforme en un carcinoma. ¿A qué cáncer se aplica entonces este modelo? ¿Vale? Que vimos, ¿cierto? Por ejemplo, el cáncer de colon. Este color naranjo es el color que estoy usando en todas las presentaciones, que significa que hay un mensaje docente y lo copié a José Peña. Entonces le pongo a todo ahora un naranjo. No sé por qué José eligió eso hace años atrás en sus clases con el naranjo y yo dije, ya voy a usar naranjo también cada vez que haya como un mensaje así de que hay que tener ojo para aprender. Ahí está el naranjo. Las mutaciones somáticas entonces se van acumulando y con ello el tumor evoluciona, ¿cierto? A diferencia de las mutaciones germinales, que son mutaciones que tenemos en todo el cuerpo, nacimos con eso, ¿cierto? Las somáticas están en el tumor y hay un correlato de esas mutaciones con lo que vemos macroscópicamente o microscópicamente. Y aquí está un modelo joven ya más en detalle. Uno ve cómo está el epitelio normal, ¿cierto? Pasa un adenoma pequeño, grande, a cáncer, la metástasis, y cómo todo esto se acompaña de alteraciones en los genes, en esas alteraciones somáticas. Alteraciones en oncogenes. Los oncogenes son genes que en cáncer ganan función, son oncogenes. Normalmente todos nosotros tenemos protooncogenes
Y cuando esos se amplifican, ganan más funciones, tienen más copias los genes, producen más proteínas, más señales, eso se transforma en un oncogen. Un oncogen gana función. Los genes supresores son aquellos que se pierden. Un gen supresor característico es, yo escuché a todos muy bien lo que pensaron, P53, por ejemplo, yo soy el guardián del gen. Y es un gen que se pierde. Como es un gen que cuida el genoma, cuando se pierde, favorece que aparezca cáncer, y son genes entonces que se llaman supresores. Los oncogenes ganan función en cáncer, los genes supresores pierden función en cáncer. Y ahí están en colores verdes entonces oncogenes como, ¿cierto? Estos que tienen que ver con mutación, metilación, zinc, RAS, BRAF, PTEN, P3K, y los genes supresores son los que están en ese color más rosado, ¿cierto? P53, APC, beta-catenina. Por eso están en ese color. Está en inglés los bloques rojos, ¿cierto? Denotan genes supresores, factores que son suprimidos, ¿cierto? En cáncer de colon. Y esto pasa en todos los cánceres, ¿cierto? En esta teoría de Feinstein de cambio genético, los oncogenes se ganan, los supresores se pierden. Y aquí está el naranjito otra vez, un naranjo peña, se llama este color de naranjo. Esta evolución tumoral entonces permite el desarrollo de metástasis, ¿cierto? Va cambiando la macroscopía y ahí ustedes ven que de ese epitelio normal, que tenía la membrana basal estable, ¿cierto? Al final se rompe, ahí al final, en el último mono de ese cáncer, se rompe la membrana basal y aparecen entonces posibilidades de que se produzcan metástasis, roturas, ¿cierto? De la membrana. Y estas células pueden ir viajando entonces a otros lugares al romper la membrana basal. Esa es la hipótesis de Fogelstein. Ahora, la hipótesis de dos golpes, o de Knudson, significa que nosotros tenemos genes normales. Los genes, ¿cierto? Son dos pares, dos alelos, ¿cierto? Entonces, uno del papá, otro de la mamá. Hay dos copias de ese mismo gen, por ejemplo, el gen del color del pelo, ¿cierto? Y de acuerdo a qué copias tenga uno, sale con el color del pelo, o sin pelo, o con poco pelo, como caso mío. Entonces, hay un primer golpe, una alteración, una mutación por algún mecanismo en un alelo, en una copia del gen, pero está la otra copia buena todavía. Entonces, eso puede seguir funcionando. Pero cuando uno nace ya con un alelo alterado, con una mutación en un cromosoma, en un par, es más fácil que en la vida adquiera una mutación y se dañen los dos. Y eso se llama un segundo golpe. Entonces, yo podría nacer o adquirir un primer golpe. Si yo nazco con un primer golpe, es más probable que adquiera el segundo. Y si lo quiero que haya un cambio, un fenotipo, como cáncer, por ejemplo. En cambio, si mis genes, yo nazco con los genes normales, es probable que adquiera un primer golpe tal vez a los 50 y no alcance a adquirir el segundo golpe a los 70 o 80. Entonces se llama los primer golpe, segundo golpe. Y esto explica bien tumores que, por ejemplo, son hereditarios, ¿cierto? En que las personas nacen con una alteración de un alelo, de un gen, y es más fácil que adquieran entonces un daño en el otro gen, en la otra copia. ¿A qué cáncer se aplica? Escuché pensamiento, ¿es cierto? Están todos pensando ahí a qué cánceres se aplica y ahí está el efecto Angelina. Yo todavía muestro esta revista, pero probablemente la gente que es más joven también estuvo cuando ocurrió esto en el chat, ¿cierto? El efecto Angelina. Angelina Jolie, una actriz, ella tenía su familia con cáncer de colon, perdón, de mama y de ovario, entonces ella dijo, bueno, voy a ver si tengo este golpe, este primer golpe, esta herencia en una alteración, en una mutación en un gen, y sí lo tenía. Y eso explicaba entonces que su familia había hecho cáncer de mama y ovarios jóvenes, había una correlación en unos genes que predisponían a cáncer. Ella se hizo el estudio, escribió una editorial en el New York Times, que es muy entretenida, donde explica esto bastante fácil y gráfico, y se hizo entonces una mastectomía bilateral para evitar tener cáncer de mama y una oophorectomía bilateral, y eso hizo que la, eh, la incidencia, la frecuencia de mastectomía bilateral y oophorectomías preventivas en Estados Unidos fuese hacia arriba mucho en relación a esta noticia, y eso se llama el efecto Angelina, ¿cierto? Como aumentó la cirugía preventiva en estas personas. Lo que tenía ella un daño en genes que reparan el ADN. El ADN, como siempre se está replicando, siempre tiene alteraciones, y como es tan importante, hay muchos genes que lo reparan, muchas proteínas que reparan eso, es algo redundante en los genes, es tan importante que es redundante. Y ella tiene alteraciones en este gen que se llama PRCA1, que es un gen de reparación de DNA, que cuando no está, aumenta entonces el riesgo de hacer cáncer, especialmente cáncer de mama, de ovario, en mujeres, cáncer de mama y cáncer de próstata, por ejemplo, en hombres. Vimos el modelo Fogelstein, cáncer de colon.
pólipos, adenoma, ¿cierto? Vimos el modelo de Natson, de los dos golpes, alteraciones somáticas en un gen, uno podría heredarlo eso, germinar, y el segundo gen está bueno, pero hay un segundo golpe, se daña más. Y ahora vamos a la cancerización de campo. Las personas que fuman, ¿cierto? Que toman alcohol, que me imagino que aquí no hay ninguna. La OMS acaba, bueno, ya lo había hecho, ya pero salió en las noticias, ahora le meten más color, que la OMS declaró el alcohol carcinogénico, ¿cierto? Y que pide que ahora las botellas de alcohol o las cajas de alcohol o los lápices con alcohol, no sé qué cosa tiene alcohol hoy día, vayan con un sello que es carcinogénico. Entonces, el alcohol, el tabaco tiene este efecto, cancerización de campo, porque todo el epitelio, toda la mucosa expuesta a eso se altera. Alguien está rayando la cinta, está rayando la pantalla. No sé cómo hace eso la cinta, pero lo está haciendo. Eh, entonces, hay esta cancerización de todo el epitelio. Ah, algo me dijo. Eso produce ciertos tumores múltiples y tendencia a recurrencia, porque como tiene el epitelio todo dañado, no solo la boca por fumar o por mascar tabaco, sino también la laringe, la tráquea, los pulmones, el esófago, la vejiga, está todo dañado el epitelio. Esas personas tienden a tener tumores múltiples, tendencia a la recurrencia, porque hay lesiones que son preneoplásicas en toda la mucosa. Entonces la persona se puede tratar un cáncer de lengua, y al rato es un cáncer de amígdala, después de esófago, después de vejiga o de pulmón, ¿cierto? Hay múltiples tumores. ¿A qué cáncer se aplica? Líquido rayado, son malos. No sé cómo se saca eso. El Cintia es. Sí, y yo la dejo cuando llego a mi casa y qué un poquito de organizado para el miércoles que vuelvo. Cintia está hablando. Ahí la cerró José Pérez. Sí. Eh, y esto explica, ¿cierto?, los cánceres de cabeza y cuello, por ejemplo, que vemos ahí, ¿cierto?, como cáncer de la base del fondo de la lengua, la base lateral, usted ve una úlcera, ¿cierto? Ya tumoral. Y el factor de riesgo más importante para cánceres de la boca son tabaco, alcohol, algunas infecciones por virus, de inmunodeficiencia. Y ahí no sé cómo sacar esa rayita, y si la ven ustedes, ¿cierto? O la veo yo nomás. Todos las vemos, estamos viendo cómo borrarlas. Ya, bueno. Eh, entonces, Perdón, no sé qué apreté. bueno, 2 puntos menos la prueba nomás. Eso es lo único que. Amplio espacio mejora, como dice el doctor P. Ya, pues, y aquí vemos entonces un modelo ya más microscópico de esto que se llama cancerización de campo, en que hay el tumor, ¿cierto? Ahí voy a compartir de nuevo porque ahí salimos de la. Me quitaron el uso compartidor. Estamos en esa situación. Ahora pues, deberías poder. Lo volví. Entonces aquí vemos cómo estas células, ¿cierto? Tumorales están ahí, están rompiendo la membrana nasal, pero al lado de los colores ya hay lesiones cronoplásica. Entonces el cirujano, el endoscopista puede decir, no, yo saqué el tumor, ¿cierto? Para evitar recurrencia en ese lugar, no hay más cáncer, pero al lado ya había lesiones cronoplásica. Y por eso cuando se tratan estos tumores se hace un mapeo. Se toman muestras ciegas muchas veces de la mucosa de la boca, de la lengua, etcétera, o del esófago, por ejemplo, de la vejiga. Y aquí viene el naranjo peña, entonces el daño epitelial es difuso, más allá del tumor primario, y por eso estos pacientes tienen tendencia a recurrencia y tumores múltiples, que es lo que vemos en la práctica, ¿cierto? Personas que hacen muchos cánceres, tienen daño del campo, por eso se llama cancerización de campo. Y aquí están distintos ejemplos de tumores de cabeza y cuello. Aquí hay una lesión, por ejemplo, en el borde de la lengua, como de leucoplaquia, se llama eso, una lesión precancerosa, ¿cierto? Y muchos dentistas, cirujanos maxilofaciales tienen que entrenarse como en los tumores de cabeza y cuello, cuando hacen un examen de la cavidad bucal, ir a buscar estas lesiones. Hay una lesión de la cuerda bucal, en la que dice A, ¿cierto? B, la lengua, otras lesiones, ¿cierto? En la vía aerodigestiva. Y la última teoría, ¿cierto? La teoría de la mala suerte, que ya es la mala suerte, ¿no? Mala suerte. Y este nombre que no es muy afortunado, aquí se aplica, bueno, a muchos cánceres, se aplica. eh, Se supone que es cierto que a medida que nosotros vamos envejeciendo, vamos avanzando en la vida, nuestras células van acumulando divisiones, ¿cierto? Si yo tengo un año, mis células se dividieron trillones de veces, si yo tengo 10 años,
trillones elevado a 10, y si yo tengo, ¿cierto?, 50 y tantos años, trillones elevado a trillones, ¿no? Muchas células que se han dividido, y mientras más veces se dividen las células, ¿cierto?, hay más riesgo de que se dañe el ADN y que no se repare, que falle este sistema. Y hay tejido en el cuerpo que se divide mucho y otro que se divide muy poco. Entonces, acá, por ejemplo, está el número de divisiones de las células troncales de estos tejidos, y ustedes ven que, por ejemplo, los colon se divide mucho, las células de la piel se dividen mucho, pero otros se dividen menos, ¿cierto? Los huesos. Por eso los osteosarcomas o los sarcomas de la pelvis se presentan más bien tumores en personas más jóvenes. En cambio, a medida que van avanzando la edad, aparecen estos tumores de colon, de piel, que son más frecuentes, porque esas células se dividen mucho y se va acumulando ese daño de las células en la vida. Y esto podría explicar por qué el cáncer es más frecuente, ¿cierto?, a medida que vamos envejeciendo. Y siempre las personas dicen, hay más cáncer en el mundo hoy día. Bueno, una causa de por qué hay más cáncer es que vivimos más, ¿cierto? El precio de vivir más es tener cáncer. ¿Le gustó esa frase, no? Bueno, si le gustó, no la repiten, porque no suena elegante, ¿cierto? Y este monito, que es bien interesante, pero yo lo voy a explicar, pero hay que darle una vuelta después en la casa, y cuando José Peña en la prueba le diga dibujen el esquema de Tomasetti, él se refiere a esto, a que dibujen y coloreen esto tal cual. Entonces lo que explica es cómo en algunos órganos hay distinta influencia de esto que estamos hablando, de factores ambientales, como por ejemplo el tabaco, el alcohol, la hormona, el sobrepeso, ¿cierto?, de alteraciones heredables, hereditarias, la H, o mutaciones al azar, por estas mutaciones que se acumulan, R mutation. Entonces, ustedes ven en colores el porcentaje de mutaciones driver, o sea, alteraciones en un gen, y ese gen el que acciona algo relacionado al cáncer, se llama un driver mutation o una mutación conductora, que me imagino que lo irán a ver, o no sé si lo van a ver en otro capítulo. En el libro que tiene José Peña de Manual de Oncología, esto sale más explicado. Entonces vemos, por ejemplo, aquí en el primer dibujo, la mama se ve un poquito rosada, no sé si la ven. ¿Hay cuántos daltónicos hay aquí? Que levanten la mano. ¿No? ¿Nadie? No va a haber nada. Daltónico, esta clase no está hecha para ello, lo siento, no es inclusiva. Ahí tenemos un problema. Se va a ver aquí que la mama, ¿cierto? Claro, hay un factor hereditario, pero solamente 5% de los tumores de mama nosotros encontramos algo hereditario, en el resto no. En cambio, muchos son replicativos, ¿cierto? Por eso la mama está más roja en la R. Muchos tienen que ver con crecimiento de las células de la mama en el tiempo, con menstruaciones, con factores estrogénicos más bien asociados a eso, al estímulo hormonal. Y por ejemplo, acá en Environmental, en la E, el ambiente, vemos como el pulmón está muy rojo, ¿cierto? Porque eso se asocia a tabaco, más que a replicación o a factores germinales. Entonces, los colores tienen que ver con cómo alteraciones hereditarias, ambientales o de replicación explican frecuencia de tumores en distintos órganos. Entonces esto explica este modelo también de replicación, de factores ambientales, etcétera, porque las neoplasias en niños son poco frecuentes, porque tienen pocas mutaciones somáticas acumuladas, y probablemente algunos de estos niños tienen esta hipótesis de dos golpes, ya tienen algo probablemente que nacieron, y es más fácil que adquieran un segundo golpe. Y los tejidos en que los niños tienen cánceres no son los mismos tipos de tejidos que los adultos tienen cáncer, ¿cierto? En niños no hay cáncer de colon, sí en adultos, pero en niños hay cánceres que derivan del mesénquima, ¿cierto? Leucemia, linfoma o tumores del sistema nervioso central. Son mesenquimáticos, tienen baja carga mutacional. En cambio, los adultos, los tumores son de alta carga mutacional, son de carotipos complejos y mayormente en epitelio, pulmón, ¿cierto? Colon, estómago en Chile, por ejemplo. Por lo tanto, la edad y el tejido se relacionan, ¿cierto? Niño, mesénquima, baja carga mutacional; adulto, epitelio, alta carga mutacional. Se refiere a alta carga mutacional a que los genes están muy dañados, tienen muchas mutaciones. Bueno, no sé por qué se repitió eso. Ahí sí. Y aquí vemos entonces lo mismo que hablábamos, porque hay distintos tipos de tumores en niños, y en niños vemos tumores del nervio central, tumores del mesénquima, leucemia, linfoma, sarcoma. En cambio, en adultos, ¿cierto? Hay más tumores del epitelio, y depende del género, el tipo de cáncer más frecuente. Entonces, hay varios modelos experimentales, ¿cierto?, que tratan de explicar
todo esto y depende de cómo nosotros miremos o cómo queramos entender o estudiar el cáncer, lo podemos entender en vivo y para eso se usan modelos de ratones que se colocan injertos de tumores humanos para que crezcan ahí, por ejemplo, y vemos cómo se desarrollan estos xenógrafos. Podemos estudiarlo a nivel multicelular, ¿cierto? Haciendo cultivos de células o de organoides, eso se usa en Chile, se puede hacer esto también a nivel celular y ustedes van a ver todos los días, ¿cierto? En algún diario que dice descubrieron una cura, o no sé, el hipoclorito de sodio elimina el cáncer. Claro, si tú colocas cloro en una placa de Petri, las células se van a morir, el tema de hacerlo en humanos, o a nivel subcelular, y eso es algo que recién se está investigando hoy día porque cuesta mucho, ¿cierto? Como la mitocondria, por ejemplo, el DNA mitocondrial puede incidir en cáncer. Entonces hay muchos modelos experimentales de cáncer hoy día que pueden ir hilando más fino. Yo no soy experto en esto, en estos modelos, pero incluso hay modelos cuánticos, ¿cierto? De cómo a nivel de cuántica uno podría explicar el cáncer. Y aquí hay una teoría que trata de resumir un poco la mala suerte, la cancerización y la teoría Natson de mutaciones somáticas, que incluso es parecido a los Forrester, que se llama la teoría 4, que está ahí, the ground state, del estado fundamental. Cómo hay un equilibrio, ¿cierto?, entre el envejecimiento y la replicación celular y el tejido. Un poco lo mismo que hablamos antes, pero con los nombres, dependiendo de la edad, dependiendo del tejido, de la replicación del tejido, va a aparecer o no un cáncer. Y eso tiene lógica, ¿cierto? Se llama teoría del estado fundamental. Todo esto es lo mismo, lo que pasa es que esto nos puede ayudar a entender por qué hacemos, ¿cierto? Estrategias de prevención, por qué el cáncer en una persona puede tener una historia natural, una evolución y no otra, o por qué el tratamiento pudiese afectar esa historia natural. Entonces, la teoría de mutaciones somáticas explica el cáncer asociado a la vejez, más acumulación de mutaciones, mientras más viejo, más vamos acumulando divisiones celulares, sobre todo en epitelios de alta replicación, y eso hace que tengamos más cáncer con los años, y eso ocurre, ¿cierto? Pasa así. Se supone que si nosotros todos los que estamos aquí en este curso, ¿cuántos? No sé cuántos hay conectados acá en total. 62, pero está la Camila, está y tú, estoy yo. Ya, pues, 64 supongamos que somos todos nosotros. Entonces, si uno de cada 8 de los que están acá va a tener un cáncer si es que llegamos todos los 80 años. O sea, vamos a tener 20 o 30 personas con cáncer si es que todos los que estamos vivimos los 80 años. Un tercio al menos va a tener un cáncer en eso que nos queda de vida si es que logramos vivir. Hay pérdida de genes supresores, ganancia de oncogenes, pero lo dije eso ya, ¿cierto? En cáncer se ganan oncogenes, porque los oncogenes tienen que ver con capacidad de crecimiento de la célula, se gana eso, y pérdida de genes supresores, que son los que evitan que las células dañadas sigan creciendo. La creación de campo, hay una interacción entre el estroma y el parénquima, porque en, el- en una parte hay un cáncer, pero el resto del tejido igual está dañado. Y eso reacciona, ¿cierto? Y la mala suerte, mutaciones en células STEM, o sea, células que en alta replicación por mala suerte de repente no se reparan y eso produce entonces cáncer y es distinto el efecto que tiene eso en un niño que en un adulto. Vamos a saltar ahora a los carcinógenos. Esta es una fotografía también que tomó José Peña de su querido Hospital Sotero del Río en un día de smog, ¿no? O un día habitual, ¿no? En realidad, capaz que sea siempre así. Nunca hay Sí, no smog. siempre así. Siempre así. Entonces ahí vemos cómo hay smog, ¿cierto? Cómo alguien está echando pesticidas, alguna cosa parecida a eso, y cómo estos son carcinógenos, ¿cierto? Son sustancias que producen cáncer. Entonces se supone que en una célula normal hay daño en las células que se puede reparar o no. Cuando una célula se nota anormal, se muere. Esa muerte programada se llama apoptosis. Ahora hay un montón de muertes celulares. Tal vez tú veas que si uno hila más fino, hay un montón de muertes celulares descritas hoy día. La muerte celular programada clásica se llama apoptosis. Pero cuando la célula pierde ese mecanismo de muerte celular programada, y a pesar de estar dañada y enferma, sigue replicándose, ¿cierto? Y acumula mutaciones, eso lleva a un crecimiento celular no controlado y puede producir cáncer, ¿cierto? Entonces, una de las características de los hallmarks o cáncer, por ejemplo, es que hay una pérdida de control
de la proliferación normal y hay una pérdida de control de la muerte celular programada. La célula sigue dividiéndose y no se muere. Esa es una característica de la célula de cáncer. Y aquí está muchos más mecanismos, y esta otra pregunta a la prueba, ¿cierto? Puede decir nombre 10 mecanismos característicos por los cuales las células, ¿cierto? Individualmente tienen más riesgo o se perpetúan en cáncer. Ahí está un poco lo que hablamos, lograr mortalidad, inmortalidad replicativa, resistir la muerte celular, evadir supresor de crecimiento, evadir la destrucción inmune. Se supone que todos nosotros deberíamos destruir el sistema inmune celular y no lo hacemos si estamos inmunodeficientes, por ejemplo, y otras más. Entonces el cáncer tiene múltiples mecanismos de progresión, son varios, no es que una célula tenga uno solo, tiene varios de estos, y estos factores interactúan y explica entonces por qué a veces tratamos el cáncer con un fármaco, por ejemplo, un fármaco para estimular la inmunidad, pero se nos va a escapar por otra parte porque va a usar, por ejemplo, inflamación y va a hacer que esa inmunidad no actúe si el tejido está muy inflamado. El cáncer es heterogéneo, entonces nosotros tenemos pacientes que si uno hace una biopsia del órgano, del pulmón, por ejemplo, en una parte sale un tipo de cáncer y en otra parte otro tipo de cáncer, se llama heterogeneidad espacial, pero además si ese paciente lo tratamos y lo seguimos en el tiempo, también esa célula va cambiando, y se llama heterogeneidad temporal, y eso también explica el mecanismo de resistencia y por qué tenemos que cambiar el tratamiento. Existe correlación entre la anatomía y la genética, ¿cierto? Muchas de las alteraciones genéticas, porque hablamos protogenes, oncogenes que se ganan, genes supresores, se pueden estudiar, se estudian de hecho en la biopsia en forma rutinaria y a veces se estudian en otro tipo de biopsia más profundamente y eso tiene un correlato con la anatomía del cáncer. Y entonces la carcinogénesis uno la podría estudiar desde un punto de vista celular, de un punto de vista anatómico y también de un punto de vista genético. Y muchas veces eso tiene un correlato. Los carcinógenos entonces siempre van a llevar a alteración del DNA. Siempre. Y por eso todos los cánceres son genéticos, no hereditarios, sino que se altera el DNA. Se inactivan genes supresores, se activan oncogenes y se activan todos estos mecanismos que vimos de hallmarks, ¿cierto? De muerte celular, de inmunidad, de angiogénesis, de invasión. Todo eso le lleva el cáncer. Y aquí está la pregunta a la prueba de José Peña Naranjo, alteración del ADN, plazo clave, o sea, perdón, el paso clave para iniciar la carcinogénesis. Carcinógeno es cualquier sustancia, ¿cierto?, que causa o aumenta la incidencia de cáncer. El carcinógeno conocido es el, escuché el pensamiento, tabaco, alcohol. Carcinógeno, químico, físico, biológico. Algunos son dosis independientes, por ejemplo, la radiación nuclear, ¿cierto? Los accidentes de Hiroshima, de Kiev, qué sé yo, la gente que estaba más cerca de la fuente hizo cáncer en pocos meses. Las personas que están más lejanas han hecho cáncer en años, porque es una epidemia, ¿cierto? Todavía de daños por la radiación en esos lugares. En Chile, por ejemplo, el asbesto que usaban pizarreras, ¿cierto? Las personas que trabajaron muy cerca más cáncer, los que trabajan más lejos, lo hacen en menos tiempo, perdón, en más tiempo, más años, más lento. Entonces hay varios tipos de carcinógenos, se clasifican, ahí yo les mencioné algunos, el arsénico, por ejemplo, en el norte de Chile, que estaba en los ríos, en Antofagasta, la gente tomó mucho tiempo agua, el plomo, ¿cierto? Que se usó mucho tiempo para usar loza, usar vasos, que sí, etcétera, elegante, el asbesto, ¿cierto? En pizarra. Son carcinógenos muy conocidos. El tabaco tiene muchos carcinógenos, porque yo creo que probablemente se van a ir describiendo más en este tiempo, muchos más. Y un efecto dosis-respuesta, ¿cierto? Mientras más fuma una persona, más riesgo de cáncer. Mientras más plomo come, más riesgo de cáncer. Dosis-respuesta. La radiación, ¿cierto? No está demostrado que la radiación no ionizante, esta que está ahí, ¿cierto? La de las torres eléctricas, los celulares, la tele, induzca cáncer. Eso no está demostrado todavía. Sí, la radiación ionizante, que es la que da el sol, por ejemplo, el rayo ultravioleta, la radiografía o un escáner o la radiación que usamos como tratamiento del cáncer, todo eso aumenta el riesgo de cáncer. La radiación ionizante es casi no. La otra todavía no está demostrada, pero esto es algo que está en estudio, ¿cierto? La radiación produce un efecto en el DNA y hay, ¿cierto? La radiación solar o médica está asociada a estos tipos de cánceres que son sobre todo en tejidos de alta replicación.
Las infecciones, esto también es muy importante. Las infecciones producen, no pueden producir cáncer, no solo por virus, sino infección por bacterias. Y en Chile, hasta el momento es muy importante, el Helicobacter pylori que tenemos casi todos nosotros se ha asociado a más riesgo de cáncer gástrico, por ejemplo. Pero los virus, por ejemplo, se asocian a cáncer de cuello uterino, ¿cierto? O hay otros virus de hepatitis que se asocian a cáncer del hígado. Entonces, las infecciones sí producen aumento del riesgo de cáncer, tanto crónicas como virales, y en algunos países más de subdesarrollados, hasta un cuarto de los cánceres son asociados a infecciones. Y estas infecciones tienen distintos mecanismos por los cuales aumenta el riesgo de cáncer, alterando el ADN, inactivando genes supresores, activando, por ejemplo, protoncogenes, como lo hace el gen del papiloma humano en el cáncer de cuello uterino. Y también estas infecciones producen cierta inflamación crónica, como lo hace, por ejemplo, el Helicobacter pylori, ¿cierto? Que produce gastritis crónica y aumenta el riesgo de cáncer gástrico. Me salté una, parece. Y ahí está el examen, o sea, el ejemplo del virus papiloma, ¿cierto? Una infección. Entonces, hay infecciones asociadas a cáncer. ¿Qué importancia tiene eso? Que bueno, que si tratamos las infecciones, tomamos antibióticos para Helicobacter, erradicamos o usamos vacunas para evitar el contagio por HPV, por ejemplo, o la inflamación asociada al papilomavirus, eso baja el riesgo de cáncer. La vacuna de la hepatitis baja el riesgo de hepatocarcinoma, de cáncer de hepatitis, por ejemplo. Y hay factores, ¿cierto?, que son gestales, tal vez, que son modificables, y aquí está el tema de la obesidad, ¿cierto? La obesidad está asociada a muchos cánceres, y el control de la obesidad, así como el control de la infección, ¿cierto?, podría disminuir mucho el riesgo de muchos cánceres. Y ahí está la obesidad, aumenta el riesgo de cáncer. Este es un artículo que publicamos años atrás, que lo pueden ir a revisar. La hormona y el cáncer, hay cánceres que son hormonales, los clásicos son de mama y de próstata. Los estrógenos aumentan, son un factor de crecimiento importante para el cáncer de mama. Los andrógenos son factores de crecimiento importantes para el cáncer de próstata, por ejemplo. Tumores hormonosensibles. La herencia. Ya vimos ya algo ahí de la hipótesis de Nason, ¿cierto? Una alteración genética heredada, cómo va a facilitar que aparezca un segundo cambio en ese alelo y aumenta el riesgo de cáncer. Ahí está Gregor Mendel, su teoría de herencia mendeliana. Pero 1 de cada 10 a lo más cánceres se asocian a cosas hereditarias que conozcamos, cambios genéticos. Hay muchas cosas que no sabemos. Hasta ahora un 5 o 10%. El resto serían factores familiares o ambientales. Entonces el cáncer es una enfermedad genética porque afecta a los genes. Eso no significa que sea hereditario, ¿cierto? Hereditario solamente un 5 a 10%. Hay modelos de carcinogénesis que explican la historia natural del cáncer. Vimos 4 principalmente, y hay uno que se llama The Grand Theory que trata de explicar estos 4, pero que es un poco lo mismo. Es relevante en la estrategia de prevención. El modelo de cáncer de cabeza y cuello que explica por qué, ¿cierto?, las personas que han tenido un cáncer de la calle ahora tienen que seguir vigilándose. Por qué las personas que tienen ciertas infecciones por papilomavirus de alto riesgo tienen que seguir vigilándose o tomar conductas para evitar una reinfección. Lo mismo pasa con Helicobacter pylori. Entonces, el conocimiento de esto ayuda porque se aplica para el manejo de algunas neoplasias y lesiones de riesgo, o para estrategias incluso preventivas. Muchas gracias. Perfecto, César. Muchas gracias a ti. Deje de compartir un segundo. Veamos, perfecto, tenemos algunas caras. Gracias. Jenny López, muchas gracias. Zoe Seminara, ¿así se pronuncia? Quizás no. Muy bien, gracias por tener la cámara prendida. Nicolás, Camila, Pirosca, Bárbara, Alfonsina, Paola. Héctor Rojas, Camila Casas. Perfecto. Me gusta mucho que haya gente. Gente de verdad, gente humana. César Sánchez. Mira, normalmente la gente empieza a preguntar cosas acá en el chat, nadie preguntó nada. Entonces ahora estamos en ese momento incómodo, donde si nadie pregunta nada, te empieza a preguntar yo. Ya. Pregunte a alguien algo, por favor. Alguien algo. No puede ser que no tenga ninguna duda, no puede ser. ¿Ya? Alguien. ¿Veo a alguien? Sí. Ese movimiento hacia tus lentes, Alfonsina, ¿es el que querías preguntar algo? No. Sí. Sí. ¿Quieres preguntar algo? A ver, déjame. Ahí reactiva tu audio. Reactiva tu audio. A ver, a ver.
Dale, ahí. Oh, hola. Tengo una consulta con respecto bueno, a la carcinogénesis y a la vacuna del virus papiloma, Bien, buena pregunta. que tiene indicación en las mujeres como hasta los 45. Esa es como la indicación ministerial hasta donde entiendo. Y son 2 dosis. Ya. Mi pregunta es si la protección con una dosis es insuficiente, porque si alguien, porque ahora, en el extra sistema es bastante cara para quienes no están. Entonces, ¿por qué la indicación de 2? Esa es mi duda, que siempre la he tenido. No sé si César va a poder responder esa pregunta, pero a ver, César, dale. No en detalle, seguro que José Peña sabe más, pero en general todas las vacunas requieren un boost, ¿cierto? Igual como la vacuna de la influenza, el COVID, y requieren un refuerzo de esa inmunidad, y realmente por eso se colocan dosis. Y depende de la cepa, ¿cierto? Que sea de más riesgo en esa población, pero efectivamente la vacuna sirve, digamos, previene el riesgo de cáncer de cuello uterino o de cáncer asociado a HPV, como el cáncer de cavidad oral, o el cáncer de pene también, o de vulva, ¿cierto? José. Gracias, César. Mira, esa pregunta como súper específica, efectivamente la vamos a seguro responder mucho más en la clase del 30 de abril, que es de cáncer de cuello uterino y que tiene mucha énfasis en la prevención, que la va a hacer un amigo mío que se llama Mauricio Cuello, y para ese momento guárdate esa pregunta, pero sí te podría decir que claro, que en realidad como que modulan la efectividad de la vacuna, lo precoz de la administración, y si después van a estar esos, digamos, serotipos del virus papiloma presente, a nivel poblacional se sabe que es más efectiva mientras más chico que el plan que tenemos acá en Chile, que la vacuna ministerial se pone en la enseñanza básica. Y hay datos más o menos recientes de países donde se ha prácticamente erradicado la enfermedad con eso. Pero yo tengo la respuesta a eso puntual que decís. Ahora te la van a responder seguro el 30 de abril. Hay una pregunta que dice que no le quedó tan claro el modelo de cancerización. Dice, si las células que están expuestas al daño son aquellas que están cercanas al tumor o todas las células que están expuestas al carcinógeno. Oh, las dos, po. Son las dos correctas, como dijeron. O sea, las que están más cerca del tumor, probablemente hay lesiones de mayor riesgo en la periferia, alrededor del tumor, en la base, digamos, como muestra el monito, pero todo el tejido expuesto al daño está alterado, toda esa mucosa, ¿cierto? Entonces, probablemente la persona se hace una recurrencia local, la va a hacer donde estaba la cicatriz o peritumoral, pero 10 20 años después puede ser un tumor a distancia en esa mucosa, ¿cierto? Entonces, las dos respuestas o las dos opciones son ciertas en la cancerización de campo. Hay que pensar que cuando uno toma alcohol o fuma, el humo o el alcohol va a ir por donde tiene que ir para todas partes, hasta la vejiga, hasta ser eliminado por la orina. Entonces, por eso las personas que fuman también tienen más riesgo de hacer cáncer de vejiga, por ejemplo, que no lo inhalaron por ahí, pero eso se va a botar por las toxinas. Claro. Espera un poco, tengo que hacer una cosa aquí. Le... Ahí. Claro. Aquí hay otra pregunta de Leslie que dice, ¿los cánceres hemato-oncológicos qué mecanismo tienen de carcinogénesis? Es lo mismo, ¿cierto? Los modelos de carcinogénesis es todo lo mismo. Lo que pasa es que en cáncer, a diferencia de los tumores sólidos, en algunos cánceres hematológicos son clonales. Por ejemplo, hay muchas enfermedades como la leucemia amiloide crónica, ¿cierto? No sé si la persona que preguntó trabaja en eso, pero hay un cromosoma alterado, un gen que se llama el cromosoma de Filadelfia, ¿cierto? Que produce una mutación característica, que es lo que es un driver. La mutación en ese gen, solo eso ya produce ese cáncer, esa leucemia amiloide crónica. Entonces, todas las células tienen esa mutación, todas son clonales. Y de hecho se cura la leucemia amiloide crónica, ¿cierto? Si tú inhibes ese gen. En cambio, en tumores sólidos, en los epitelios, casi no existen cosas clonales, sino que las alteraciones genéticas son muy complejas. Y por eso no se curan con una sola droga, porque no hay un driver, sino que habitualmente hay muchos passengers, muchos pasajeros, muchas alteraciones
genética metida entre medio? Es una buena pregunta. Entonces, el modelo es el mismo para neoplasia hematológica. Lo que pasa es que en neoplasia hematológica es más frecuente que haya alteraciones cromosómicas únicas y algunas enfermedades se pueden explicar solo por eso. Y por eso son curables con terapias biológicas aisladas o con el trasplante de médula ósea. En cambio, en neoplasia sólida hay drivers, pero no son tan marcados, y por eso en general en tumores sólidos no existe el trasplante de médula para curarlo, en adultos en general, y los cariotipos son complejos en alteraciones infinitas. Pero el modelo es el mismo. Perfecto, ahí Lorena Ponce levantó la mano, pero tiene que prender la cámara, si no, no. Bueno, no sé. En verdad, sí está ahí como en una cuestión comprometida, no, pero pregunta nomás, Lorena. Ahora, siempre se agradece cámara prendida. Siempre se agradece cámara prendida. Dale. Lorena Ponce, está ahí. Lorena Ponce levantó la mano y no está, venía que está en el supermercado. Ahí me Viviendo. preguntan en el chat, no sé si el que dice Sí, de sí, sí. Sí, 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 o- te la hago, te la hago. Preguntan, Alfonsina Jerez, si tenemos una lesión en el estómago que tiene un Ay, cáncer, perdón. test de Sí, ureasa positivo, si hay que hacer erradicación o no. o sea, perdón. Estaba silenciada, no sabía cómo hacerlo. Perdón. ya. Súper confundida con esta. Es que estoy desde el celular. Por eso, después de esta respuesta, dale tú. Entonces, O sea, dale. lo que pasa es que si ya tienes un cáncer, el tratamiento es del cáncer. Si tú tienes una lesión perineoplásica, claro, hay que tratar el Helicobacter pylori. Ahora, estamos hablando de un cáncer gástrico. Por ejemplo, hay linfoma asociado al Helicobacter pylori que se llaman maltomas, los MAL, que son linfomas de bajo grado, que incluso uno podría tratar la bacteria para disminuir la inflamación y disminuir ese maltoma, ese linfoma de bajo grado. Pero en general el cáncer gástrico como adenocarcinoma, el tratamiento del cáncer, que obviamente es cirugía, etcétera. Para lesiones preneoplásicas, claro, se erradica el Helicobacter pylori. Si hay gastritis, si hay barres, por ejemplo, asociados, etcétera, etcétera. Pero si ya tiene un cáncer, es lo que manda el tratamiento. Nos quedan 2 minutos. Lorena Ponce pregunta y luego cortamos. Lorena, Es pregunta. una acotación con la pregunta que hizo el virus papiloma la colega. Eh, o sea, revisé muchos tratantes porque soy paciente de una neoplasia grado 2, 3. Me lo he tratado a un tiempo largo y tomado demasiadas opiniones al respecto. Y son 3 dosis. El Gardasil no es la última y se recomienda que la tengas igual porque si bien es cierto no ataca las cepas que son más comunes, 16, 18 y si no me equivoco 31, disminuye la velocidad de progresión. A partir de la segunda dosis se logra, pero eso yo creo que lo puede responder a un colega como un experto del tema, pero la verdad es que deberíamos colocarla igual. Sí, claro. Mira, tenemos que cortar en 1 minuto, pero claro, creo que es bueno que eso lo conversen con el docente que va a hacer esa clase, que sabe mucho de eso. Y ahora siempre va a variar lo que se recomienda en un caso individual con este tipo de cosas versus lo que se recomienda a nivel poblacional, ¿no? Y la gente que tiene lesiones precursoras o que tiene cáncer en tratamiento, muchas veces no tiene las mismas recomendaciones que la gente que está en la población general. Entonces, por eso es importante Justamente el enfoque, ¿por qué levanté la mano? Porque obviamente lo va a responder el colega, pero la población general se le está recomendando porque ha aumentado tanto la cantidad de virus papiloma circulante que se les recomienda igual, independiente incluso si tienes alguna de las cepas. Antiguamente yo me hice esta misma pregunta a los ginecólogos sin tener lesiones hace como 10 años atrás. Y actualmente todos los que he consultado llegan a la misma conclusión, a los ginecólogos por lo menos. sí, por eso está bien. Lo que decía yo es que hay que tener ojo con las recomendaciones que son poblacionales versus en casos individuales y que esa pregunta en particular la vamos a responder con el doctor que sabe de eso, en este caso el diplomado, que es nuestro profesor que hace de la clase del cáncer de cuello uterino. Entonces ahora nos vamos. César, te agradezco mucho tu presentación, tu paciencia con nuestros problemas técnicos. Voy a tener la grabación.